Bien, continuamos con Leonardo da Vinci y el hombre de Vitruvio. Esta teoría de las proporciones después fue perfeccionada por Le Corbusier y otros artistas, pero hay una proporción exacta en el cuerpo humano. Y, por ejemplo, como dato curioso, ven que el hombre está metido en un cuadrado, muy bien. El ancho de punta a punta de los dedos con los brazos abiertos es igual a la altura de las personas. Esto lo pueden comprobar ustedes mismos con los brazos abiertos contra la pared, tomando la distancia, y van a ver que la diferencia puede ser 1 centímetro a lo sumo. El hombre siempre usó el tamaño del cuerpo como unidad de medida, en un montón de formatos. Allá por el 1400 los ingleses empezaron a usar el pie, que hoy mismo se usa, que son unos 33 centímetros, y tomaban como parámetro el pie del rey con su bota. Se habla de 1 yarda en la medida entre el codo y la punta de la mano. Se habla de 1 braza con los 2 brazos abiertos. La pulgada es el ancho del pulgar, el codo, el paso, hay un montón, la cuarta, hay un montón de medidas que están relacionadas directamente al ser humano, al tamaño del cuerpo. Esto mismo lo usaron los romanos hace 2000 años. Los romanos calculaban el paso, por ejemplo, la pulgada, que tenían una pequeña diferencia, o una medida que se llamaba el cubitus, que era entre el codo y la muñeca. El pie de los romanos, desde el punto de vista de la medición, tenía 29 centímetros, contra 33 de los ingleses porque usaban la bota, el pie calzado con la bota. Hay términos que se siguen usando, por ejemplo, en las legiones romanas había una medida que era el mille passum, es decir, 1000 pasos de las legiones romanas eran más o menos, a medida de hoy, 1481 metros. Hoy eso se llama milla. El término milla, que nosotros lo conocemos por las medidas inglesas, viene del mille passum de los romanos. Y así sucesivamente, hay un montón de medidas. Es más, vamos más atrás todavía, 2700 años antes de Cristo, los egipcios usaban el codo real, que era el tamaño del codo del faraón, usaban el pie, utilizaban el palmo, es decir, había un montón de medidas que siempre se fueron usando desde el punto de vista de la medición, pues no había otra forma. Entonces usaban esas mediciones y las diferencias que se podían dar eran realmente despreciables. Los egipcios tomaron el cuerpo humano como base de las unidades de longitud, como la longitud de los antebrazos, de los dedos, de las manos, de los pies, o sea, siempre se usó. Los pueblos andinos, estamos hablando del año 500 hasta el año 1500 después de Cristo, también usaban un sistema similar, obviamente con otro nombre, pero que si nosotros lo vemos en esta lista, por ejemplo, podemos comprobar que era exactamente parecido al tamaño de cualquier otra medida similar a las actuales, a las que todavía siguen vigentes. El palmo se sigue usando, son unos 19 centímetros, es decir, es la mano abierta, el largo desde el índice hasta la punta del pulgar, son unos 19 centímetros, se sigue usando. Se usan otras unidades de longitud, cada pueblo ha tenido cosas parecidas, como el codo, por ejemplo, el codo lo usaron los egipcios, los mesopotámicos, los babilónicos, los persas, los griegos, los romanos. Todas las civilizaciones antiguas se manejaban con medidas similares a las del cuerpo humano. Alguna vez en alguna película de piratas habrán visto que miden la profundidad del agua en brazas. Era una piedra con un cordel y iban bajando esa piedra hasta que tocaba fondo y decía, bueno, acá hay 7 brazas de profundidad, por ejemplo. O sea, son medidas que siempre se han usado. La mano permite, inclusive en cierta posición, determinar los ángulos. El ángulo de 30, 45 y 60 y 90 se sacan relativamente fácil. Se han usado para la medición primaria de los cielos, en cuanto a los ángulos de visión. Se han usado las manos en distintas formas y uno puede comprobar con una reglita más o menos
cómo da ciertas medidas que son estándar para cualquier persona, obviamente adulta. Estas medidas se han llevado a escala y se han usado para el diseño. Hoy está totalmente estandarizado estas medidas y se usan desde el punto de vista antropométrico para el diseño. En la historia de la ergonomía hay un montón de fases. Donde más se usó fue después de la Segunda Revolución Industrial, es decir, entre 1870 y 1914, donde empieza a usarse la ergonomía, especialmente en la parte de los ejércitos, para diseñar carros de guerra y cosas por el estilo. Pero desde atrás, Plinio el Viejo, Hipócrates, Ellentorf y algunos más, Ellenborg, han ido viendo o han estudiado enfermedades del trabajo. Por ejemplo, que detectaban que los mineros hacían o tenían problemas respiratorios, que los que trabajaban con las telas tiñéndolas tenían problemas de piel, o sea, dermatitis. Siempre ha habido algún médico en la historia que se dedicó a esto. Luego se le llamó ergonomía, pero en aquella época eran estudios individuales. La ergonomía tiene que ser preventiva, es decir, cuando nosotros tenemos un problema de disconfort o de dolor, tenemos que solucionarlo, porque si no se transforman en síntomas agudos, luego en síntomas crónicos, luego en la disminución de capacidad, luego en la incapacidad, y aquí el trabajador ya tiene el problema y no lo podemos volver atrás. Esto es lo que hace la ergonomía, estudiar las pequeños síntomas, los pequeños signos que le da para poder avanzar. En la historia de la humanidad, Hipócrates empieza 400 años antes de Cristo a investigar las enfermedades laborales, los picapedreros, los que trabajaban en las minas, Plinio el Viejo, que era un médico romano, 500 años después, o sea, en el año 100 después de Cristo, hace referencia a los peligros o al manejo del zinc y el azufre, al desarrollo de los primeros elementos de protección personal respiratoria, que era simplemente un trapo mojado, se lo mojaba con vinagre, para que no aspiren los polvos de las minas, ¿no? de los procesos de minería. Un médico alemán que se llamó Ellenborg describió enfermedades de los ambientes de trabajo. Giorgio Agrícola habla de mejorar la ventilación de minas y fabricar máscaras, y el que más conocemos nosotros es, en el siglo XVII, lo que hizo Bernardino Ramazzini, que se le llama el padre de la medicina del trabajo. Escribe en manera sistemática sobre enfermedades relacionadas con diferentes oficios que se desarrollaban en aquella época. Hizo un libro que se llamaba De Morbis Artificum Diatriba, en el año 1700. Lo que hace es analizar 54 profesiones en una segunda edición, 42 en la primera. Cuando hablamos de profesiones estamos hablando de herreros, hiladores, recolectores de granos, o sea, personas que hacían trabajo absolutamente manual. Pensemos que en esta época o en esa época no había revolución industrial ni nada que se le parezca, o sea, la gente trabajaba a mano y todos los trabajos eran manuales. Este es el libro de Ramazzini. Estos trabajos se empiezan a investigar y se hace un relevamiento y se va viendo. Aquí tienen algunos ejemplos de los trabajos manuales. Por ejemplo, esta es una foto de 1880 que muestra los trabajos de hilandería. Acá había problemas básicamente pulmonares. En todos los médicos antiguos, por ejemplo, Giorgio Agrícola hace un estudio. El tipo era metalúrgico, y entonces hace un estudio sobre partículas que producían el asma y ulceraciones en los pulmones. Claro, el problema ¿cuál era? En esa época, estamos hablando del año 1550, la gente moría a los 30, 35 años, y los que trabajaban en las minas morían a los 20. ¿Por qué? Porque no había ningún tipo de protección. Aquí se describe en este libro que en algunas zonas mineras de los Montes Cárpatos las mujeres se llegaban a casarse hasta 7 veces por la corta duración de la vida de sus maridos debido a las inclemencias del trabajo.
esto era el trabajo en la antigüedad. Es decir, no había ningún criterio de protección de ninguna naturaleza, y recién en la época de la Segunda Guerra Mundial empiezan a hacerse algunos estudios en los programas militares, por ejemplo, para el diseño de los tanques de guerra, para que el militar que iba ahí adentro pudiera entrar. En 1943 hay un inglés que se llama Murrell, que propone el nombre de la ergonomía. En la posguerra, en Estados Unidos, empieza el auge de la ergonomía en el aspecto militar. ¿Por qué? Porque había que capacitar gente y entonces empiezan a sistematizar los sistemas de diseño para que se pueda enseñar fácilmente. Los que vieron la película Tiempos Modernos, que es del año 36, si mal no recuerdo, recordarán es una sátira de cómo se trabajaba en esa época en la producción absoluta. La verdad es que la gente trabajaba muy mal, no había ningún tipo de protección para el trabajador, se trabajaban 10, 12 horas por día, de lunes a sábados, el domingo no se trabajaba porque era el día dedicado a Dios, o sea, había que ir a misa, pero los trabajadores no tenían ningún tipo de protección y lo que hacían era simplemente trabajar a destajo, se trabajaba por producción, se pagaba miseria, había mucha mano de obra desocupada, los talleres eran absolutamente sucios, hediondos, pulvurulentos, sin ventilación, las máquinas no tenían las protecciones que nosotros conocemos hoy día, las hilanderas trabajaban durante horas y horas. Fíjense que esto es un taller del 1907 aproximadamente, no había ropa de trabajo, o sea, no había ningún criterio de seguridad, salubridad, limpieza, ni nada por el estilo. En todos los procesos había mucha ocupación de mano de obra femenina porque era más barata, no había ninguna protección, no había sindicatos, no había ninguna cosa de las cuales nosotros conociéramos, o conocemos hoy. En los lugares donde se hacía fundición o forja o cosas por el estilo, la situación de insalubridad era absoluta, es decir, no existía ni la seguridad, ni la ergonomía, ni la protección de las personas, ni el medio ambiente, ni nada que se nos ocurra. Cuando aparece la Revolución Industrial en 1870 aproximadamente, comienzan a desarrollarse, especialmente en Inglaterra, el tema de los procesos de fabricación de telas. Empiezan los grandes telares. ¿Qué pasaba? Había muchísimos chicos huérfanos, porque los papás trabajaban en las minas de carbón y en las minas de hierro, especialmente en Cardiff, en Inglaterra, y se morían a los 25, 30 años, estaban muertos o eran tuberculosos, tenían dos opciones. Entonces quedaban muchos chiquitos huérfanos de 6, 7, 8, 9 años, y de los orfanatos se proveía mano de obra que era muy económica, que no tenía ningún tipo de problema, se la manejaba fácil, y eso era la revolución industrial. Por eso las grandes potencias hicieron muchísimo dinero con mano de obra casi esclava. En los trabajos de campo, por ejemplo, trabajaba toda la familia en la cosecha del ajo, de la cebolla. Estamos hablando entre 1870 y 1920 aproximadamente, pero era normal que toda la familia estuviera trabajando en tareas que son absolutamente insalubres, sucias. También había algunos trabajos que eran nuevos, como por ejemplo aparece la telefonía y entonces se trabajaba directamente sobre los sistemas. No hay nada ergonómico en esto, fíjense que la iluminación es muy mala, todos los sistemas. También hubo un gran desarrollo durante la Primera y Segunda Guerra Mundial del trabajo de las mujeres, que como los hombres iban a la guerra, las mujeres se hacían cargo de los tornos, de la fabricación de munición, de la fabricación de aviones y de sistemas de guerra. Esta es una foto bastante elocuente de cómo se trabajaba. Estos son mineros belgas que trabajan a ver si puedo bajar esto, que trabajan en las minas, y aquí se ve cómo bajan hacia la mina en un ascensor. Esta foto es de 1908, fíjense la gente cómo está apiñada, absolutamente sin ningún tipo de protección de ninguna naturaleza. También había mucho trabajo de las criaturas, o sea, chiquitos muy pequeños, de 8 o 9 años, trabajaban en las industrias,
para aportar alguna moneda a su casa. Obviamente, estos chicos llegaban a los 25, 30, 35 años como mucho, y la mayoría fallecía, además porque no había antibióticos, no había ningún tipo de los procesos de medicina que nosotros tenemos hoy. Ni que hablar de los lugares donde se hacía forja y fragua o fundición, que eran totalmente insalubres en un 100%. La mayoría de las cosas se hacían a mano, las máquinas de vapor recién comenzaban, se producían grandes trabajos, pero en condiciones que eran muy pobres. Esta es una foto histórica de cómo se trabajaba en la década del 30 aproximadamente, cuando empiezan las grandes construcciones de los edificios, en este caso es Estados Unidos, pero las condiciones de seguridad eran absolutamente inhumanas.